Buenos días a todos, buenos días a todas. Hoy vamos a trabajar esta imagen y posiblemente sea una de las imágenes más difíciles con las que he trabajado. Y os digo el porqué. Bien, es una imagen, si nos fijamos en las entradas de luces, ¿veis aquí? Tenemos una entrada de luz por este lado, ¿vale? Por este de aquí. No tenemos una entrada de luz clara, ¿vale? Aquí la tenemos aquí, este trozo de aquí, aquí en el árbol la entrada de luz viene por este lado y este de aquí nos da sombra. Aquí tenemos otra entrada de luz y esta zona de aquí en sombras, ¿vale? Por lo tanto, es una imagen en la que, como digo, ¿veis? Aquí tenemos una entrada de luz, aquí otra. No tenemos una entrada de luz muy definida. Por lo tanto, es una imagen que a la hora de trabajar la luz me va a crear muchos problemas. Por otro lado, es una imagen bastante sucia. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que si la ampliamos, vemos que tenemos ramas por aquí, vale, por aquí tenemos alguna raíz colgante, por aquí, vale, tenemos mucho desorden y muchas cosas que limpiar en el procesado. Aquí tenemos ramas que cruzan, por aquí otras, vale, esta que sale de aquí de esta parte del árbol. O sea que es una imagen pues muy, como digo, muy difícil de trabajar. Aparte tenemos unos colores que tampoco me gustan mucho, pero bueno, los colores miraremos de trabajarlos a ver aparte, y miraremos de aplicarle pues algún perfil de color neutro que creo que le puede venir bien para empezar a trabajar la fotografía. Pero como digo, tenemos mucha suciedad en la imagen, muchos puntos de luz diferentes para poder centrar la mirada. Y bueno, veremos a ver, como digo, lo que podemos hacer. Así mirando me entran ganas de hacer que la luz, vamos a hacer la imagen un pelín más pequeña. A ver, vamos a ponerla, vale. Me entran ganas de hacer una entrada de luz por este lado, oscureciendo más o menos estas zonas, teniendo muy en cuenta la zona de sombras a contraluz, vale, que creo que es lo que le voy a hacer. Pero bien, vamos a empezar a trabajarla. Vamos a buscar, por ejemplo, un Adobe estándar. Puede quedar bien, ha desaturado bastante los colores. Paisaje lo satura un poco más. Y neutro, sí, me voy a quedar con Adobe neutro, vale. Y vamos a empezar a trabajar. Vamos con la óptica, vamos a quitar aberraciones cromáticas. No sé si hacerla con recorte, la parte de aquí abajo, vale. Si yo subo de aquí, vamos a quitarle el candado para poder trabajar mejor. Y casi que lo dejaría, a ver, no quiero quitar mucho de aquí arriba porque ya digo, voy a potenciar esa entrada de luz, así que vamos a dejarlo aquí, vale. Incluso la entrada de luz la podía hacer de este lado también, ahora que lo estoy viendo, vale. Y quito aquí, hago este pequeño recorte para no darle tanto protagonismo
a la roca que tenemos aquí en la parte inferior izquierda. Si vemos esto de aquí, tendría mucho protagonismo esta roca de aquí. Así que vamos a hacer ese pequeño recorte para que no ocupe tanto espacio esa roca. Bien, a partir de aquí ya tenemos la parte de óptica. Vamos a trabajar con los ajustes básicos. Podríamos levantar un poco la exposición. Ahí después ya con máscara centraremos más la mirada. Vamos a bajar iluminaciones para recuperar más detalle ahí en el agua. ¿Veis? Cuando bajo iluminaciones recuperamos información de ahí del agua. Subimos blanco para compensar esas iluminaciones sin llegar a quemarlos. Y vamos a levantar un poco sombras y levantar un poco los negros. Ahí lo tenemos. Bien, ya tenemos más o menos con la misma luz toda la imagen. Y vamos a la parte de color. Aquí vamos a empezar con la temperatura. Yo casi que la pondría ahí a 5000, 5200 Kelvin. Vamos a dejarlo en 5000, no la quiero muy cálida. Podríamos compensar todo este verde que tenemos aquí llevando el matiz un pelín para el magenta. Vale, aunque en este caso le voy a aplicar este matiz magenta a la zona de sombras, ¿vale? Por lo tanto, en vez de tocarlo aquí, que se aplica a toda la fotografía, lo haré aquí en calibración. Voy a subir un poco la intensidad y compensar bajando saturación. Vamos a calibración, ¿vale? Y aquí tenemos el matiz, pero aquí, como podéis ver, solo se aplica a las sombras. Por lo tanto, este me conviene más que el otro. Ahí veis las hojas, fijaos en esta zona de aquí, cómo coge ese tono, voy a exagerarlo. Ahí veis ese tono magenta. Vamos a dejarlo ahí en más 13. Vale. Y podríamos subir un poco la saturación del primario azul. Ahí está, no mucho más, quizá me he pasado. Ahí. Dentro del detalle, pues podríamos jugar con el enfoque, lo vamos a bajar, ¿vale? Y los efectos podríamos jugar con la textura, borrar neblina y claridad. En este caso, ahí para potenciar ese agua, vamos a levantar un poco la claridad, borrar neblina, vamos a darle también un poco y añadimos algo de textura. Ahí. Vale, vemos que aquí nos sale un aviso de recorte de sombras. Podríamos levantar un poco los negros si queremos, pero yo creo que tampoco sería muy necesario. Bien, pues ahí tendríamos lo que sería nuestra primera modificación de la imagen. Vamos ahora a trabajar la luz y para eso vamos a utilizar las máscaras de luminosidad. Vamos a empezar a oscurecer esta zona de aquí y esta zona de aquí. Para esta primera voy a utilizar un degradado lineal. Podemos mostrar la superposición para ver dónde afecta. Vale, lo voy a quitar y aquí vamos a bajar un poco la exposición.
Ahí. Aquí vamos a utilizar otro filtro, en este caso degradado radial, para toda esta zona de aquí. E igual que hemos hecho antes, podemos bajar exposición, bajar iluminaciones. Ahí, para oscurecerlo. Vamos a ver el antes y después. Voy a quitar las líneas para que se vea mejor. Quizá no tanto de exposición. Vamos a ponerlo ahí un 35. Vale, y aquí vamos a crear otro degradado radial. Tecla V para visionar donde se la aplico. Y ahí también lo tendríamos. Vamos a trabajar ahora con el pincel. Vale, con un tamaño pues así ya puede estar bien. Y aquí vamos a bajar también la exposición y vamos a oscurecer. Vamos a bajarle la densidad para que sea más suave. Vale, y vamos a empezar a oscurecer toda esta zona. Densidad, perdón. A ver, ahí. Vale, suavizar quería decir. Vamos a bajar suavizar. Y ahí vamos a empezar a oscurecer zonas que no nos interesen. Vamos a hacer el pincel un poco más grande. Después podemos incluso bajar la opacidad. De la máscara si queremos. Vale, pero ahí vamos pintando pues toda esta zona que, como hemos dicho, la vamos a dejar sin luz. Vale, vamos a ver la máscara. Este sería el antes y después, antes y después, y ahí centramos bastante más la mirada. Bien, yo creo que podríamos empezar ya a llevarnos esta imagen a Photoshop. Vamos a darle a abrir y esperamos que cargue en Photoshop. Bien, ya la tenemos abierta en Photoshop. Vamos a encajarla en pantalla. Vale, y vamos a empezar a trabajar lo que es la luz. Para eso vamos a crear una nueva capa de curvas, o podríamos incluso empezar a darle contraste, pero bueno, vamos a empezar con la de curvas. Y aquí en medios tonos, ahí vamos a oscurecerla y vamos a crear una máscara en negro y con un pincel con una opacidad del 50%. Vamos a empezar a pintar con un pincel en blanco. A ver que no se me mueva. Vamos a hacer esto más pequeño. Y ahí vamos a empezar, como digo, a oscurecer esas zonas. Bien, fijaos el antes y después, antes y después. Esto vamos a llamarlo viñeteo.
¿vale? Vamos ahora a iluminar. Para eso creamos una nueva capa y la ponemos en modo luz suave. Y aquí podríamos empezar a trabajar con máscaras. En este caso vamos a elegir una máscara de luces 2, ajustando un poco la máscara. Ahí cargamos la selección y ya digo, en esta capa de luz suave con una opacidad, aquí vamos a ponerla al 20%, vamos a empezar a pintar aquí a esta zona, toda esta zona del agua, para iluminarla, y aquí ya empezar a dar un poquito de luz. Ahí, vale, fijaos el antes y después, antes y después. Bien, una cosa que me he dejado, vamos a quitar la selección, vamos a llamar a esto iluminar agua, y como digo, antes de hacer esto tendría que haber limpiado la fotografía, así que lo que voy a hacer es meter esto en un grupo de momento y llamarle luces y sombras generales, vale. Y ahora voy a crear una nueva capa y voy a empezar a eliminar lo que no me interese con la herramienta quitar. Vamos a empezar por la parte esta de aquí abajo. Tengo que tener muestra de todas las capas, vale, y aquí pues automático pues puede generar la IA generativa. Yo lo voy a dejar directamente en generativa, vale. Y vamos a empezar, como digo, a limpiar todo lo que nos moleste. A ver, que esto así va un poco lento. Vamos a dejarlo en automático, a ver. Vale, vaya a desmarcar y quitar después de cada lazo. Para que lo haga al final. Y bueno, y voy a adelantar el vídeo para que no se haga muy largo esto, ¿vale? Bien, pues yo creo que ahí lo tenemos. Vale, vamos a ver el antes y después, antes y después. Yo creo que hemos limpiado bastante, y aparte aquí había una roca que me molestaba un poco porque veis tenía ahí demasiada luz, y lo que he hecho es quitarla con el relleno generativo, vale. Esto vamos a meterlo también en un grupo y vamos a llamarle limpieza.
Bien, una vez acabada la limpieza, vale, lo que voy a hacer va a ser seguir trabajando ya con las luces y las sombras, pero haciendo un viñeteado. Para eso voy a elegir una de mis acciones, vale, que tengo aquí creadas para el viñeteo. Le doy ahí y ahora con una opacidad del 100% voy a empezar voy a quitar las hormigas para que no me molesten. Vale, y ahora, perdón, porque al pintar he elegido, en vez de coger un pincel en blanco, lo he elegido con otro color que ya tenía. Ahora sí, vale, empiezo aquí a pintar, estando sobre la máscara, ahí, con un pincel en negro. Hacía tanto tiempo que no utilizaba esta acción que ya se me olvidaba el cambiar el pincel. Bien, ahí vamos a empezar a iluminar las zonas que nos interesa. Vale, aquí lo que hacemos es crear una capa en negro, la rellenamos, cargamos una selección de luces y aplicándole una máscara en blanco y con un pincel en negro vamos iluminando las zonas que nos interesen. Ahí está. Vale, fijaos el antes y después, antes y después, como ya creamos pues ese viñeteo bastante bueno. Podríamos insistir por aquí, por la zona del agua. Vale, y ahí lo tendríamos. Hay aquí esto que me distrae un poco. Vale, este trozo de aquí, que si acaso también vamos a eliminarlo. Vamos a combinar todas las capas. Voy a elegir la herramienta lazo y esta zona vamos a aplicarle un relleno generativo y a ver qué me hace, porque me distrae un poco. Y ahí tendríamos las tres opciones. Esta es 1, 2 y 3. Y yo creo que entre la 2 y la 3, la 1 no, la 1 la descarto, no me acaba de convencer. Pero entre la 2 y la 3 me voy a quedar con la 3. Si vemos la imagen en general, vale, ahí ya me gusta más. Incluso, ya que estamos, podemos eliminar esta parte del tronco. Esto no lo suelo hacer yo en la fotografía, ¿eh? Si los que me seguís sabéis que yo estas cosas no las suelo hacer, pero bueno, vamos a eliminar esto de aquí con la opción de generación, el relleno generativo, y a ver cómo queda, para darle una continuidad al agua. ¿Veis? Esto es lo que yo estaba buscando. Opción 1, opción 2 y opción 3. Vamos a verlo de cerca. Opción 1, opción 2, estoy entre la 1, es que tengo este corte que no me gusta nada, la 2 me gusta
Y la 3 también. La 3 tiene esto que tampoco me hace mucha gracia. Así que casi que me voy a quedar con la 2. ¿Vale? Bien, esta capa de aquí ya la puedo eliminar. Esta de viñeteo, pues la voy a dejar. Y esto de aquí, vamos a meterlo en un grupo. Vale, vamos a llamarle, por ejemplo, eliminar tronco. Y si vemos la imagen en general, vemos el antes y después, antes y después. Me gusta mucho cómo ha quedado esa esquina. Vale, vamos a ver cómo hemos traído la fotografía de cámara RAW. Este sería el antes y así como la llevamos, antes y después. Aquí incluso hay algo raro, esta zona de aquí repetida. Vale, que vamos a crear una nueva capa y con la herramienta de pincel corrector puntual vamos a limpiar esto de aquí. Vale, y esta zona y esto de aquí también vamos a limpiarlo un poco. Y ahora vamos a ver antes y después. Sí, ahí me gusta. Bien, podríamos meter aquí alguna entrada de luz, pero yo creo que, bueno, vamos a probarlo. Vamos a crear una nueva capa, modo luz suave, pincel blanco, tecla B. Vamos a hacer la imagen más pequeña y con un pincel pequeñito, una opacidad del 40. Vamos a meterle ahí un poco de luz, pero mejor casi con un tono que le pegue. Ahí. Vale, quizá el 40 es mucho. Vamos un 10%. Y ahí vamos tirando líneas y potenciando esa entrada de luz. Ahí está. Vale, vemos el antes y después, antes y después. Vamos a quitarlo de aquí del agua. Pincel en negro, tecla X. Y aquí se lo quitamos un poquito. Ahí. Vale. Que no estamos pintando, lo que estamos haciendo es pintar en negro, ¿eh? Pero bueno. Y ya que he hecho esto, dejadme también que ahora con una máscara, vale, de sombras, me voy a fijar solo en la parte del agua. Vale, esta zona de aquí blancas. Voy a oscurecerlas un pelín, que yo creo que le puede venir bien a la fotografía. Ahí. Vamos a poner la opacidad al 20%. Para contrastar
esas sombras que tenemos por aquí. Vale, que yo creo que le pueden venir bien. Ahí. Toda esta zona que se ve un poco negra. Pues eso, la potenciamos. Ahí. Y como trabajamos a través de esa máscara de sombras, pues podemos ir pintando sin miedo, que la zona de luces ahí no va a afectar en nada. Pero aquí le damos ese punch que yo creo que le va a venir bastante bien a la fotografía. Vale, fijaos el antes y después, antes y después. Esta zona no me acaba de convencer mucho. Vale, porque yo creo que aquí entra demasiada luz. Vamos a bajarle un poco la opacidad, o si no, vamos a hacer otra cosa mejor. Vamos a crear una capa de curvas. Me voy a fijar solo en esta zona de aquí. Ahí. Bajamos, creamos una máscara en negro. Vale, opacidad al 50%, pincel blanco. Y ahí. Yo creo que sí, que ahí está bien. Ahí quitamos esa luz que llamaba un poco la atención. Vale, bien, pues ya lo único que quedaría ya sería jugar con los colores, aunque bueno, tampoco le haría mucho más en los colores. Quizá me llevaría la fotografía en la zona de sombras a los magentas. Para eso vamos a cargar esa acción de curvas. Vamos a meter una máscara en negro y aquí en sombras 4, 5 y 6 vamos a cargar la selección. Seguimos con la opacidad 50%. Y ahí le metemos pues unos toquecitos magentas a la zona de sombras. Vamos a ver. Vamos a subirle al 70%. Ahí. Vale. Es bastante sutil. Fijaos. Vale, y prácticamente daría la fotografía por terminada. De color no le voy a tocar nada más. Vale, y la voy a dejar así. Sí, yo creo que así me gusta. Podríamos potenciar un poco más la luz de la cascada con una nueva
capa en modo fusión, luz suave, vale, con unas luces 2, cargando la máscara y acercándonos un poco, y aquí la opacidad pues al 40%. Tecla vamos a deshacer, vale, con un pincel en blanco, ahí, vamos al 30%, y las zonas que tengamos así en blanco las iluminamos un poco. Si antes hemos iluminado las zonas que teníamos oscuras, pues ahora podemos hacer lo mismo con estas zonas blancas. Ahí. Aquí igual estamos trabajando con una máscara de luces, por lo tanto va a pintar solo en la zona de luces. Ahí está. Aquí que tenemos más brillo, pues vamos también dándole. Ahí. Y aquí le daremos un poco de niebla, de bruma, fijaos. El antes y después, aquí sí que le voy a dar un poco de luz, que la veo demasiado oscura. Ahí. Vale, y como digo, vamos a llamar esto luz agua. Vamos a quitar la selección y ahora vamos a darle un pelín de bruma. Para eso vamos a crear una nueva capa, la llamamos bruma, modo de fusión, luz suave, y vamos a elegir un pincel de niebla, a ver que tenga yo por aquí, cloud, fog, aquí tengo alguna de niebla, vamos a elegir por ejemplo este de aquí, vamos a ahí, vamos a moverlo un poco, a hacerlo un poco más plano, vale, y ahí con una opacidad del 10%, vamos dándole, vamos a hacer ahí, vamos a cambiar aquí el tamaño, y aquí toda esta zona pues le añadimos un poco de bruma, ahí donde cae el agua, ahí, y aquí también un poco, ahí. Vale, vamos a ver
el antes y después, antes y después. Bien, pues ahora sí, vamos a meter todo esto en un grupo y vemos esto sería ya el resultado final. Y vamos a ver cómo hemos traído la fotografía de cámara RAW, que sería esta de aquí, el antes y después, antes y después. Hemos oscurecido con ese viñeteo la zona que nos interesaba y dado más vida a toda esta zona de aquí. Bien, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente. Un saludo a todos, un saludo a todas.